Cuando tú tienes una percepción inferior a ti, yo te pregunto, ¿quiénes van a mirarte basado a tu valor? La gente usualmente te va a tratar basado a lo que tú le presentas, a lo que tú le proyectas. Y es entonces cuando tú tienes que entender que tú no eres cualquier cosa. Tú eres una condición eterna que Dios ha señalado para ser de bendición. Por ejemplo, yo un día puedo dudar que no fue Dios que me dio algo, creyendo que Dios a mí no me escucha. Entonces yo estoy perdiendo el tiempo. No ande pensando en pensamientos vagos. Tú tienes que ser tú. Cuando tú demuestras que tú eres tú, ya tú ganas. Hay que entender esto. Hay otro punto. Y es, después de la automotivación está el cuarto. Y es el autoconfianza. Hay gente que confían en todo, menos en ellos. Bienvenidos sean todos a mi canal Heury Ogando Oficial. Uno a la vez. Pido a Dios que te bendiga, te guarde, te prospere y sobre todo te abra las puertas y te habilite portales. En este día vengo a hablar un tema que tú has vivido, has tenido la oportunidad de caminar basado a ese tema. Hoy vamos a hablar de la autoestima. En muchas ocasiones nosotros hemos perdido la fe en nosotros mismos. Nosotros hemos tenido que vernos vulnerables ante situaciones que se nos presentan en la vida. Y nosotros tener que caminar tras esas palabras para nosotros poder decir que subsistimos. Una de las razones por el cual nosotros a veces nos hacemos vulnerables ante este fenómeno es que no sabemos creer en nosotros mismos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la autoestima, nos estamos refiriendo a diferentes caracteres de la vida por el cual nos hacen a nosotros dudar de nosotros mismos. Inclusive nos hace sentirnos inferior. Cuando yo hablo de lo que nos hace sentir inferior, estamos diciendo que inclusive pueden afectar en nuestra fe para que nosotros no creamos en lo que Dios ha dicho de nosotros. Ahora, una de las razones por el cual yo te hablo es que tú tienes que aprender que a pesar de todo, tú tienes que caminar basado a lo que Dios ha estandarizado. La gente que tiene el problema de autoestima usualmente tiende a verse inferior y no a creer en él mismo. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo que en múltiples ocasiones lo he mencionado y también en la iglesia donde pastoreo también lo he presentado. Y es uno de los fenómenos que llama mucho la atención con relación a la baja autoestima. Porque hay que entender esto. Hay una autoestima que es muy alto y hay uno que es muy bajo. Entonces, nosotros tenemos que tener un balance. Por ejemplo, hay gente que no pueden tirarse una foto porque se siente mal, siente como que ellos no son bonitos y comienzan a buscarse los miles de defectos que tienen en la vida. Y ahí comienza una autoestima a reducir tus niveles de creencia. Porque lo que hace la autoestima es que comienza a contaminarte. Comienza a hacerte entender a ti que lo que tú eres no lo eres. Porque te hace perder la originalidad. ¿Por qué? Porque al tú dudar de ti mismo, tú no puedes resaltar los grandes beneficios y las grandes bendiciones que Dios tiene a través de ti. Entonces, cuando tú no eres capaz de creer en ti, entonces ya perdiste. Entonces, el juego de la vida es que tú tienes que aprender a confiar en ti mismo para que nadie, absolutamente nadie pueda matar lo que Dios ha dicho de ti. Entonces, cuando nosotros hablamos de la autoestima, estamos diciendo que en algunas ocasiones nosotros sentimos este problema, nos sentimos mal, nos sentimos aislados, sentimos como que estamos desconectados de todo, pero sin embargo, Romanos capítulo, quiero leerte esto para que continuemos en el conversatorio y tú puedas ser bendecido en este día. Romanos capítulo 12, verso 3 dice, en el nombre de Jesús, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué la Biblia dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual entre vosotros, que no tenga tan alto concepto de ti mismo que el que tú debes tener por la fe que se te da? Lo que está diciendo es que tú ni puedes ser tan elevado tu nivel de estima, pero tampoco tan por el piso, porque hay que entender todos los extremos en la vida hace daño.
Entonces, al hacer daño, todos los extremos, por más que tú quieras avanzar, no puede. Porque es que automáticamente tú comenzaste a creerle a los fenómenos de la vida. Los fenómenos de la vida lo que hacen es que acaban contigo. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que realmente ya tú perdiste la naturaleza. Ahora, impresionante a esto. Cuando nosotros hablamos de la autoestima, hablamos de la percepción y la valoración y aceptación subjetiva que una persona tiene de sí misma. Entonces, cuando tú no tienes una valoración que pueda cumplir con la calificación del perfil humano, automáticamente tú entras en vulnerabilidad. Entonces, tú tienes que aprender a ser yo. En otras palabras, no es que tú te vas a coger la gloria, ni tampoco, no, es que tú tienes que ser original. Tú tienes que tener un pensamiento propio, un pensamiento crítico. Porque una de las razones que a veces se le complica a la gente es que no tiene un pensamiento crítico. Y al no tener un pensamiento crítico, por más que quiera avanzar, no puede. Entonces ahí es que viene que nosotros debemos mudarnos a la máxima expresión de lo que Dios ha dicho de nosotros. Nosotros tenemos que caminar basado a lo que Dios ha estandarizado. El autoestima te hace a ti sentir que tu valoración no es importante. En muchas ocasiones Satanás te dice a ti que tú no eres importante, que tú estás perdiendo tu tiempo. Óyeme, que para qué tú vives. Entonces eso es el enemigo de las almas tratando de trabajar a tu autoestima para que tú no te levantes. Y es entonces cuando nosotros debemos avanzar, caminar en base a lo que Dios me ha dicho. Entonces cuando yo tengo una palabra bien clara de quién es Dios, sé definir realmente su voluntad. Ahí entonces yo camino conforme al gobierno eterno. Entonces, caminar con una autoestima bajo es un problema, porque es una persona que está próxima a ser víctima del suicidio. Una persona que está pronto a hacer locura. Una persona que está propicio o está dignada a cometer diferentes errores. Cuando una persona tiene un bajo autoestima, ya es un candidato, como nosotros decimos los cristianos, a perderse. ¿Por qué? Porque le cree todo lo que el enemigo le dice. Camina basado a lo que el otro dice. Y ahí comenzamos entonces a ver cómo las tinieblas toman posesión de su vida. Entonces, el hombre que tiene una autoestima alta también es un concepto que hay que evaluarlo. Porque ni hay que tener mucho, ni hay que tener de menos. Hay que tener un balance. En otras palabras, el apóstol le está diciendo a los romanos que ninguno tenga tan alto concepto de sí que el que debe tener. Lo que está diciendo es que tú tienes que caminar basado a tu fe. Tú no puedes pensar que tú eres de la cúspide cuando tú realmente eres de la parte media. Ni mucho menos, tú no puedes decir que tú eres de la parte media cuando realmente tú eres de abajo. Entonces, tú tienes que hacer un balance hasta donde tú llegas. No es que con esto tú te vas a quedar en el conformismo. No. Es que tú vas a caminar basado a lo que Dios está diciendo, pero creyendo que hay una palabra que tiene revelación. Entendiendo que a pesar de todo, tú necesitas una condición plenaria. Que a pesar de tu condición precaria, tú tienes que caminar basado a lo que Dios dice. Entonces, cuando tú tienes una percepción inferior a ti, yo te pregunto, ¿quiénes van a mirarte basado a tu valor? La gente usualmente te va a tratar basado a lo que tú le presentas, a lo que tú le proyectas. Y es entonces cuando tú tienes que entender que tú no eres cualquier cosa. Tú eres una condición eterna que Dios ha señalado para ser de bendición. Entonces, por eso te digo, tú tienes que tener una percepción. Usualmente vivimos basado a lo que el otro dice de mí. Vivimos para lo que el otro dice. Cuando alguien hace un comentario, yo entiendo que es para mí y entonces yo le doy voz y voto a ese comentario. Entonces, tú tienes que hacer un balance e entender que lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo es extraordinario. Ahora, tú no puedes vivir todo el tiempo para la gente. Porque si vives para la gente, entonces tú dejas de ser tú. Cuando la gente tiene una autoestima por el piso, usualmente quiere encajar con todo el mundo. Quiere que la gente lo trate bien. No, es que tú no eres de ese círculo. Cuando tú tienes una autoestima, tú te adaptas. Tú aprendes a vivir en cualquiera que sea tu situación. Pablo dijo
he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. ¿Qué te digo con esto? Que usualmente nosotros tenemos un problema. Pregúnteme cuál. El problema que tenemos es que usualmente nosotros queremos tener la aprobación de todo y menos la negación. En el asunto de la vida, tú tienes que saber que a pesar de todo, alguien va a desmentirte, alguien va a dudar de ti, alguien no va a creer en lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, ahí es que tú tienes que comenzar a trabajar con tu autoestima. ¿Por qué? Porque tu autoestima te hace entender el valor que tú tienes. Pero usualmente, nota algo, cuando tú trabajas con el autoestima tuyo, es el tuyo que ha afectado. Cada quien tiene una autoestima que tiene que trabajarlo. Tú tienes que pararte en el espejo y decir, yo tengo valor. Porque hay momentos que a veces a ti se te complica hasta pararte en un espejo, decir quién tú eres, reconocer el valor que tú tienes. Y cuando tú no logras reconocer el valor que tú tienes, automáticamente hay un problema. Entonces, cuando nosotros hablamos de la persona de sí misma, cuando englobamos que se ve, siente y evalúa la relación con su experiencia, habilidades y relaciones. Usualmente, la gente que tiene baja autoestima o tiene problemas de la autoestima tiende a devalorizarse, tiende a decir que no tiene el valor, que ella es una persona que está perdiendo su tiempo, que él es una persona que no sabe para qué está vivo. Entonces, ojo, hay que prestar atención a la gente con un bajo autoestima o una baja autoestima. Hay que prestar atención. Porque una gente con una baja autoestima tiende a morir. Y la primera muerte que tiene es interna. Y entonces lo manifiesta. Se ve el cambio de carácter, de rostro y todo por el estilo. Cuando la gente te ve, dice, pero ven acá, aquí está pasando algo. Porque la gente te ve diferente. No te ve con la misma fortaleza, no te ve con el mismo deseo, ya no te ve con la misma fuerza de antes, ni con el mismo ánimo, ni con la misma alegría. Hay gente que pierde la alegría. Hay gente que lo pierde todo. ¿Pero por qué? Por causa de una palabra que le limita. Hay gente que por una palabra han descuidado todo lo que Dios le ha dicho. Hay gente que por una palabra se han detenido. Hay gente que por una palabra no han dejado que Dios lo haga a su favor. Y es cuando nosotros tenemos que entender el propósito para que nosotros fuimos llamados. La gente con una palabra definida, a pesar de todo, es genuina. La gente con una palabra definida, a pesar de todo, camina tras lo que Dios ha dicho. Es que cuando tú tienes un problema de autoestima, tú pierdes el valor, porque si tú lo perdiste, tú no te lo das. Y hay muchas personas que viven con este trastorno. Día a día hay que trabajarle porque no creen. Emprenden un proyecto y no le dan para adelante porque no creen. Aquí, quien está llamado a creer, no soy yo, eres tú, en ti mismo. Yo creo que tú lo puedes hacer. Ahora, ¿por qué tú no lo crees? Hay gente que aún recibiendo las motivaciones, las palabras bonitas, las palabras que conectan, las palabras que ayudan, las palabras que te limitan, las palabras que te hacen llegar a otro lugar, y ni aún así creen en ello. Y déjame decirte algo, el autoestima debe ser procesado, porque mediante tú vayas adquiriendo confianza en ti, más sostén tú tienes en la vida espiritual. Tú no puedes pensar que tú eres una persona común y corriente. No, tú debes entender que a pesar de todo, tú tienes que caminar basado a lo que Dios te dijo. Si tú caminas basado a lo que Dios te dijo, tú vas a comenzar a andar en fe, a caminar conforme a lo que Dios ha dicho. Es que es una palabra que Dios necesita para Él bendecirte. Entonces, a eso, cuando tú tienes un problema de autoestima, por más que te motiven, tú no te motivas. Porque tú tienes una condición. Y la condición que tú tienes es que tú no puedes. Ya tú creaste ese fenómeno en tu mente que tú no puedes lograrlo. Y ahí comienza la problemática.
comienza el enemigo de las almas a ministrarte, a decirte a ti que tú no vales la pena, pero quien ha dicho que no. Dios no te lo ha dicho. Y mientras Dios no te dé una palabra, tú no puedes creer. Porque el principal objetivo de la tiniebla es limitarte para que tú no aprendas a caminar basado a lo que Dios ha dicho. Y ahí es que tú tienes que entender que hay un principio. No importa lo que tú estés basando, lo que importa es lo que Dios dijo. Yo quiero que tú entiendas que no importa lo que estés pasando, tú tienes que tener tu autoestima basado a tu fe. ¿Cómo así? Pastor, si mi autoestima es bajo, ¿cómo es mi fe? Respóndete. Claro que será baja. Ahora, si la autoestima es alta, tú tienes que tener el concepto de ti mismo basado a la Biblia, basado a tu fe, basado a lo que Dios ha dicho de ti, basado a lo que tú estás creyendo que Dios va a hacer contigo. Entonces, caminando bajo esa dirección, tú tienes que caminar fervientemente. Es que tú no te puedes limitar, ni tampoco dudar de ti mismo. No, tú tienes que creer. Porque ahí es que vamos. Cuando tú tienes un problema de autoestima, hasta hacer una tarea se te complica. Porque las críticas te afectan. Déjame decirte algo. Cuando las críticas te afectan, tú tienes problemas de autoestima. Sencillo. Cuando la crítica no te deja ver quién tú eres en Dios, tú tienes problemas de autoestima. Cuando tú vives para el otro, no para Dios, tú tienes problemas de autoestima. Es que la autoestima nació para matarte. El autoestima nació para hacerte entender a ti que tú eres un rechazo. Sin embargo, el mismo cielo está diciendo que tú no eres un rechazo, que tú eres la oportunidad que Dios aprovechó para bendecirte. Ahí es que entra el concepto bíblico, que ninguno tenga tan alto concepto del que debe tener. Tú tienes que tener el concepto el tuyo, el que tú debes tener. Ahora, tú no te puedes, porque ese es un problema. A veces sentirte superior a los demás es un problema. A veces sentirte superior a que el otro es mi competencia también es un problema. La gente con un autoestima sano, con un autoestima sano, las personas con un autoestima bien sano, ¿sabe qué hace? No importa en la posición que Dios lo ponga, él se mantiene vigente porque sabe que todo pasa por un propósito. Entonces, las personas con el autoestima, con el problema de autoestima, es que a veces uno no sabe diferenciar qué es lo que quiere. Y ahí se complica la existencia. Entonces, ¿qué hace la autoestima? Que te perjudica tu identidad. ¿Qué más? Refleja la confianza de una persona. Ahí va a depender si tu confianza es buena o es mala. Pablo le estaba diciendo, yo le doy esto por la gracia, pero quiero que sepan que ninguno tenga tan alto concepto de sí mismo. En otras palabras, lo que yo le he dado a ustedes no es porque ustedes se lo han ganado, es por mi voluntad. Y ahí comienza a entrar la dinámica. Dios queriendo trabajar a tu favor y tú no dejando que Dios trabaje. Entonces, cuando nosotros caminamos basado a lo que Dios ha dicho en nosotros, señores, vamos a ver cosas grandes. ¿Por qué vamos a ver cosas grandes? Porque a pesar de todo, Dios siempre está dispuesto. Pero dice por ahí la Biblia que la carne es débil. A veces, tú dices, yo voy a comenzar a creer en mí. ¡Pah! Y automáticamente llega otro problema y tú dices, wow, se te olvida lo que tú dijiste que va a ser. La gente con una autoestima inferior tiende a ser como las olas del mar. Se mueven, trascienden y caminan y esto y lo otro. ¿Pero por qué? Porque no tienen una definición clara de quién es Él. Entonces, hay que caminar basado en lo que Dios ha dicho. El autoestima te hace a ti caminar en base a quién tú eres. Cuando tú tienes una autoestima ajustado a lo que dicen los principios bíblicos, difícilmente tú te va al piso, porque tú estás consciente de quién tú eres. Tú caminas basado a lo que Dios dice.
Tú caminas basado a lo que Dios ha estandarizado. Tú no te limitas. ¿Por qué? Porque tú sabes quién eres. Ahora hay que entender esto. Cuando tú no te conoces ya, hay problemas. Entonces, al tú no conocerte, tú dices, pero Dios mío, ¿por qué son tantas cosas? Que tú no te conoces. Entonces tu autoestima comienza a ser afectada. Tu comportamiento cambia. Tus actitudes cambian. ¿Por qué? Porque tú no te conoces, tú no sabes quién tú eres. Tú eres una persona que está ahí, pero tú caminas y ya. Ahora, los hombres con una actitud positiva, ellos saben que están basados a caminar en lo que Dios ha dicho. Entonces, tú tienes una determinación propia. Y esa determinación propia te hace llegar a ti a la máxima expresión. No camine basado a otros principios. Camina basado a lo que Dios ha dicho. El que tiene una autoestima diferente, esa autoestima le hace estar limitado. ¿Por qué? Porque nota algo. Si tú tienes una autoestima muy alto, a veces tiende a entrar en arrogancia. Pero si tienes también una autoestima muy bajo, tiende a entrar en tristeza. Y todos los extremos son malos. La arrogancia te aleja de hombres que te aman. Pero la tristeza te hace perder lo más importante que eres tú. ¿Tú me entiendes? Cuando tú te pierdes a ti, ya no hay forma de recuperarlo. Porque el que tiene una autoestima bajo, muy por debajo, que tú lo ves y tú dices, Dios mío, es que se perdió. ¿Por qué? Porque entonces comienza la vida a pasarle factura y hay que comenzar a trabajar en un aspecto psicológico. Entonces cuando se te trabaja en un aspecto psicológico, indica que tu autoestima ya es grave. Por ejemplo, yo un día puedo dudar que no fue Dios que me dio algo. Yo puedo dudar un día, pero yo no puedo vivir la vida entera, pasarme los días, vivir creyendo que Dios a mí no me escucha. Entonces yo estoy perdiendo el tiempo. Entonces ahí es que tú tienes que caminar basado en lo que Dios te está diciendo. Si Dios te dijo a ti que camine, bueno, camina. Si Dios te dijo a ti que hable, bueno, pues habla. Es que lo que Dios ha dicho de ti, Él lo va a cumplir. Pero es que ahí es que entramos en la dinámica. En el autoestima va a depender la percepción que tú tengas de ti. Lo que tú creas en ti. Pastor, pero yo estoy llamado a creer en Dios. Una cosa es creer en Dios. A otra cosa es creer en ti. Cuando tú crees en ti, tú crees en Dios. ¿Por qué? Porque quien te hizo a ti se llama Dios. Y al Dios hacerte a ti, entonces hizo un gran diseño. Cuando tú entiendes que tú tienes un gran valor, tú entonces valoras el diseño que Dios hizo contigo. ¿Tú me entiendes? Porque ahí es que concatenamos, ahí es que caminamos basado en lo que Dios ha dicho. Es que tú tienes que entender que el lenguaje de Dios es perfecto. No podemos vivir la vida completa. Hoy me caigo, mañana me levanto. Hoy me caigo, mañana me levanto. No, tú tienes que caminar basado a lo que Dios ha dicho en tu vida. Lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir por encima de tu fe. Pero tienes que trabajar a tu autoestima. La gente con un bajo autoestima, número uno, tiende a ser vulnerable. La gente con un bajo autoestima, número dos, tiende a morir en el primer intento. Es que cuando tú tienes un autoestima bajo, ya automáticamente tú perdiste. Entonces, yo quiero hablarte específicamente de los autoestima. De los de la autoestima. Lo que te mueven, por ejemplo. El autocuidado. Hay gente que no se cuida. Entonces, cuando tú no te cuidas, ya tú no tienes autoestima. Yo hablo esto porque hay muchas personas que no se cuidan. Y el autocuidado va relacionado, es una línea o una corriente de ¿qué? De la autoestima.
el autocuidado. Yo debo cuidarme primero porque la Biblia dice que ama a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, cuando la Biblia dice eso, lo que está diciendo es que antes de yo amar a mi prójimo, ¿qué yo tengo que hacer? Antes de yo amar a mi prójimo, ¿qué tú crees que yo tengo que hacer? Amarme a mí mismo. Ese es uno. El número dos, el autoestima. Después del autocuidado va el autoestima. ¿Por qué? Porque tú cuidas tus caracteres. Ahora, el número tres, tratamos de la automotivación. ¿Por qué automotivación? Porque quien tiene que motivarse aquí no soy yo a ti, eres tú mismo. Quien tiene que motivarse aquí soy yo mismo. Entonces, una de las razones que a veces nosotros en la automotivación pensamos, ay Señor, pero que nadie me viene y me visita. Ya lo que eran mis amigos, es que tú tienes que tener tu propia, por eso te estoy diciendo de la autoestima. El que a mí no me visiten, eso no dice que yo no tengo una personalidad. Claro, yo la tengo ahora. Yo tengo que tener automotivación. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene automotivación. ¿En qué sentido? Bueno, inician un proyecto, inician un curso y se desmotivan. Por ejemplo, yo estoy en este proyecto. Yo tengo que tener a diario automotivación, a esperar que este proyecto siga avanzando. Pero la automotivación no me la va a dar otro youtuber, ni otro que ya están colocados, porque ellos se automotivaron. Ahora me toca a mí, porque todo proyecto de cero, un día va a llegar. Entonces, por eso es que tú tienes que entenderte, que tienes que automotivarte. Tú no puedes estar viviendo todo el tiempo bajo la sombra de otro. Que si el otro ríe, tú ríes. No, ríe tú por encima de todo. Brilla con tu luz propia. Aleluya. Camina con tu luz propia. No andes pensando en pensamientos vagos. Tú tienes que ser tú. Y cuando tú demuestras que tú eres tú, ya, tú ganaste. Hay que entender esto. Hay otro punto. Y es, después de la automotivación está el cuarto. Y es el autoconfianza. Hay gente que confían en todos, menos en ellos. Y ahí comienza el problema. Nosotros tenemos que entrar en el autoconfianza. Debemos caminar en el autoconfianza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos en el autoconfianza, nosotros confiamos en quién es Dios. Confiamos en que nosotros podemos lograrlo. Mire, yo tengo una filosofía. Y es que yo digo que si tú puedes, yo también puedo. Así de simple. Si tú puedes, yo puedo. Si otro lo ha logrado, yo también puedo lograrlo. No te voy a negar. Cada quien tiene una forma diferente de lograrlo. Hay uno que lo logra más rápido. Hay otro que se tarda más tiempo. Y hay otro que se tardan otros meses más tarde. Pero lo logran. Pero al fin y al cabo es que en la tarea de la vida no te dan una fecha. Wow, me gustó ese término. Te lo voy a repetir. En la tarea de la vida no te dan una fecha para tú terminarlo. Solamente que lo termine. Ahora, tú quieres ser exitoso. Inicia y termina. Tú quieres ver los logros. Inicia y termina. El mayor problema que tenemos aquí es que hay gente que inicia, pero no termina. Hay gente que inicia, pero se queda a media. Hay gente que inicia, pero ya, porque no tienen una autoconfianza. Señores, cuando tú confías en tus habilidades, no es que tú te vas a creer que tú te la sabes toda. Porque, señores, en la vida tú tienes que vivir en prueba y error. Yo no sé algo, nunca diga que tú no sabes. Yo puedo lograrlo. Porque cuando tú dices que no sabes, automáticamente tú te cierras. Y tú no sabes lograrlo. Y quiero que tú sepas esto. Entonces, otro punto, el 5. El autocontrol. Ahí es que mucha gente se quema. En el autocontrol y con el respeto que tienen los psicólogos, hasta los psicólogos se queman. Porque a veces no sabemos controlar nuestras emociones. Yo mismo le puedo decir que en muchas ocasiones he tenido que trabajar mi forma. Porque yo tengo una filosofía, una forma, y es que yo soy muy propio, pero yo no, si tú me hiciste algo malo, yo no me muestro, diga que yo me siento bien contigo.
ni tampoco me río contigo donde yo sé que tú me hiciste algo malo. Yo trato de decírtelo, porque es la forma que yo tengo, es como el rebase que yo tengo para yo sanarme. Porque mucha gente no tiene autocontrol, hablan las cosas sin pensar. Y cuando tú hablas las cosas sin pensar, usualmente, aleluya, tú no logras encajar. ¿Por qué? Porque tú ofendes. Porque hay gente que ofenden y no se dan cuenta porque no tienen autocontrol. Ya han creado un hábito. Y en medio de ese hábito que han creado, ellos no pueden ver la gloria de Dios. Entonces, tú tienes que controlar tus emociones. Pensar antes de hablar. Porque a veces no todo lo que tú piensas, tú lo lanzas. No todo lo que te llega a la mente, tú lo tiras. No, porque tú tienes que pensar cómo se sentirá el otro. Porque hay momentos que nosotros nada más pensamos en nosotros mismos, en cómo yo me voy a sentir. Y el otro, así como tú te sientes mal cuando alguien te dice algo, también tú tienes que pensar cuando tú vas a decir algo. Así de simple. Porque es como la ley del juego, caminar basado en lo que Dios ha dicho. Y cuando tú caminas basado en lo que Dios ha dicho, ya Dios lo hizo. Porque Dios te ayuda. Pero cuando tú tienes autocontrol. Hay momentos que en la mente uno tiene el deseo de decir 200,000 palabras. Pero también tú tienes que pensar, número uno, si digo esto, voy a perder una amistad. Si digo lo otro, claro, porque hay gente que entienden que los únicos que deben decir verdades son ellos. Pues déjame decirte que si somos amigos, la verdad es mutua. Así como yo te digo palabras duras, tú también tienes que decirme palabras duras. Yo te estoy diciendo, hablando específicamente en el término de la autoestima y específicamente en el autocontrol. Ahora, hay que entender esto. También tenemos la autoevaluación, el número 6. La autoevaluación es donde a veces la gente se pierde. Porque la gente evalúa a los demás, pero no se evalúan ellos. Tú tienes que aprender a evaluar las condiciones tuyas para que entonces otros sean bendecidos. Entonces, ahí entramos en esa dinámica pendiente de que yo tengo una autoevaluación que debo adentrarme a ella. O en otra palabra, debo conectarme con la autoevaluación. La autoevaluación es buena porque me revela las partes críticas que yo tengo. Me revela la parte vulnerable que se puedan presentar. Eso es bueno. Ahora, hay que entender esto. Cuando nosotros tenemos una autoevaluación nada más ligada para otros y no para nosotros, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Porque la gente tiende solamente a ver las debilidades y la vulnerabilidad en los demás y la tuya. Entonces, tú tienes que partir de eso, de lo que Dios ha dicho. Es que en medio de eso tú aprendes a conocerte, a saber quién eres, cómo debes proceder, cómo tú debes caminar, porque ahí es que entra en la autoevaluación. Ahora, otro punto, y es el final, que quiero descifrarte aquí. Luego de que tú te autoevalúas, tú dices, bueno, yo tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar en lo otro, en diferentes cosas. Debo actuar basado a lo que Dios ha dicho. Tengo que caminar basado a lo que Dios ha hablado. Entonces, ahí tú comienzas a decir, mejoro en esto, camino en esto, no me limito, tengo batalla, tengo situaciones que se anteponen, yo quiero avanzar, quiero caminar basado a lo que Dios ha dicho. Y tú comienzas a evaluarte cuáles son las partes vulnerables que tú tienes. Porque todos los que estamos en la vida, por ser humano, tenemos situaciones vulnerables. Por eso fue que Pablo le dijo a los romanos, nadie tenga tan alto concepto de sí, del que debe tener. Por lo que Pablo está diciendo, usted cuando va a juzgar algo, tiene que hacerlo basado en su humanidad, de que usted también puede hacerlo. Pero hay gente que nada más ven la debilidad en el otro, pero no ven la solución. Así como yo cometo errores, también hay situaciones que se pueden solucionar. Y es cuando tú y yo tenemos que caminar
hablar en fe, conectarnos con lo que Dios ha dicho, pasando a estos comentarios, porque lo que más me gusta de Dios es que Dios es experto en hacerlo todo y en evaluarnos. Tú no sabes que Dios le dijo a la iglesia de Apocalipsis, a las 7 iglesias, pero tengo contra ti. El término tengo contra ti, ya te evalué. Ya yo sé quién tú eres. A una le digo, óyeme, yo bendigo tu gran sufrimiento. Yo bendigo que ha sido un bálsamo en medio de la persecución a Esmirna. Pero a otra le digo, óyeme, tú eres lo peor. ¿Por qué? A otra le digo, tú has perdido tu primer amor. ¿Por qué? Porque hay gente que evalúa todo, menos su condición. Cuando tú aprendes a evaluar tu condición, entonces el que te ve dice, espérate, es una persona cauta. Porque es una persona que tiene un nivel de raciocinio, que a pesar de todo, él entiende quién es. ¿Está bien? Ese es un punto. Ahora, me voy con el otro punto. Y es en el punto que mucha gente se quema. En el punto que mucha gente se quema es en el punto de la autodisciplina. Usualmente, el que no tiene disciplina no tiene autoestima. Y nosotros tenemos que autodisciplinarnos. ¿En qué sentido? Nosotros, para el trabajo, somos los primeros que llegamos. Pero para la iglesia somos los últimos que llegamos. Buscamos la forma de llegar a la iglesia cuando podamos. Pero buscamos la forma de llegar al trabajo ya. Entonces, tú tienes que autodisciplinarte. Tú tienes que tener una autodisciplina. ¿En qué sentido? En que tú tienes que darle valor a lo que requiere valor. Todo tiene valor. Tu trabajo tiene valor porque tú tienes que vivir de él. Pero también la iglesia tiene valor porque es lo que habla de tu vida espiritual. ¿Tú me entiendes? Entonces, con eso te digo que si tú faltas a la iglesia un día, no es que tú te vas a perder. Ahora, hay que ver cuando tú entras en la costumbre. Cuando tú entras en el aspecto rezagado. La gente con poca autoestima no tiene disciplina. La autodisciplina es que me arregla cómo yo debo proceder, cómo yo debo caminar, cómo yo debo comportarme, cómo yo debo andar conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Tú me entiendes? Es la forma lo que determina quién tú eres. Cuando tú te autodisciplinas, tú estás diciendo que tú tienes oportunidades de mejora. Pero cuando tú no reconoces que tú tienes una debilidad, que tú tienes una falla, ya hay problema. Y al haber problemas, tú no logras ver, encajar. Señores, en la autodisciplina caminamos basado a lo que Dios ha dicho. En la autodisciplina, cuando nosotros tenemos una vida disciplinada, número uno, tenemos tiempo para el trabajo, tenemos tiempo para el estudio, tenemos tiempo para dormir, tenemos tiempo para pensar, tenemos tiempo para anotar nuestro proyecto, tenemos tiempo para hacer algún deporte. Pero cuando vivimos una vida desorganizada, por más que querramos avanzar, no podemos, porque ya tenemos un problema. Y ahí es que viene, que cuando tú y yo tenemos un problema, difícilmente avanzamos. Entonces, tú tienes que aprender a entender quién es Dios en tu vida, la forma como Dios procede, la forma como Dios camina. Es que a mí me gusta lo de Dios, que Dios no se limita a lo que el otro quizás está pensando. Dios siempre está creyendo que la gente va a mejorar. Pero déjame decirte algo, Dios cree que tú vas a mejorar, pero tú tienes que poner tu parte. Porque ahí es que viene la condición. Cuando tú dices, pero ven acá, qué tanta batalla, qué tantas situaciones. Es que en medio de eso debemos caminar en lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo es suficiente. Lo que Dios dijo es veraz. Lo que Dios dijo habla verdades. Señores, pero es que hay que tener autodisciplina. El autoestima va a depender de tu autocontrol, de tu autodisciplina, de tu autoevaluación y de todos los tipos de autos que tú tengas en tu vida.
Tú tienes que vivir una vida automática alineada a Dios. Que Dios vea que tú realmente estás dispuesta a caminar en lo que Dios te dijo. Pero Dios tiene que ver la actitud que tú tengas. Cuando Dios ve la actitud que tú tienes, ya tú ganaste. Porque Dios se está dando cuenta que realmente tú eres una persona que tiene valor. Pero calcula que cada vez tú te quejes. Calcula que cada vez siempre haya una batalla. Ahí no hay una solución. Entonces, tú tienes que entrar, caminar, estandarizar tu vida para que Dios obre a tu favor. Así de simple. Cuando nosotros tenemos una autoestima buena, así mismo nos portamos en el reino. Somos buenos cristianos. Somos buenos seres humanos. No le hacemos daño a nadie. Porque la autoestima va ligado también en los valores que tú como ser humano o ser vivo tenga. Y ahí es cuando tú debes entender todo lo que Dios ha dicho contigo. Recuerda, tu autoestima determina quién tú eres. De verdad, agradezco al Dios Todopoderoso y te agradezco a ti que siempre está presto a respaldar este proyecto. Este proyecto vino para bendecirte uno a la vez. Te pido que te suscriba, que comparta esta transmisión y sobre todo, comente. Que cuando tú comentas, tú le das valor a lo que realmente se está diciendo en este canal. Tu hermano y amigo Eurio Gando Oficial desea que tú compartas esta transmisión y que sobre todo te suscribas. Porque al suscribirte, tú ayudas a avanzar este programa. Este proyecto nació del corazón de Dios para bendecirte. Pero recuerda, no podemos vivir con el autoestima en el piso. Debemos actuar basado a lo que Dios ha dicho. Tu autoestima te ayuda. Así que, sin tiempo para más, me despido de ti. Pero sobre todo, en medio de despedirme de ti, quiero que sepa que la gloria de Dios será mayor cada día. Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom. Bendiciones.